Así que invito a los hermanos que abran sus Biblias en Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 10. El 10 en adelante. El 10 hasta el 14. Cuando usted conteste con un amén. Amén. Así está escrito: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Bueno, luego seguiremos leyendo algunos versículos más, pero lo que quiero compartir con los hermanos es esta palabra que me ha tocado bastante, que nosotros somos llamados a un crecimiento espiritual, que nosotros no podemos estar, hermanos, satisfechos o estar ya como está bien de estar solamente en la iglesia y pasar los años de nuestras vidas y que podamos decir, llevo 10 años en la iglesia o llevo 15, 20, hay gente que lleva toda su vida en la iglesia y nosotros no estamos para simplemente mirar hacia atrás y decir, llevo tantos años veniendo en la iglesia, que nosotros también podamos decir, he crecido espiritualmente este tiempo que he estado en la iglesia, he aprendido a las escrituras, he podido buscar al Señor de una manera correcta, no de la manera que yo creo que es la correcta, pero de la manera que Dios nos enseña cómo nosotros debemos buscar al Señor, que nosotros no debemos buscar a Dios de cualquier manera, no debemos buscar a Dios por nuestros propios intereses, buscando nuestro bienestar solamente. Nosotros debemos buscar a Dios porque necesitamos de Dios y uno tiene que saber y conocer esto, que uno busca a Dios no porque Dios tiene bendiciones materiales para nosotros, que también las tiene y Dios bendice a mucha gente y a otros no los bendice así de esta manera, pero Dios tiene bendiciones materiales para su pueblo. Pero nosotros debemos entender una cosa, que nosotros no buscamos a Dios por esto, por las cosas que nos puede dar. Nosotros buscamos a Dios porque entendemos que necesitamos de Dios, que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, que nada somos nosotros. Por eso nosotros buscamos a Dios, por eso estamos en los pies del Señor, buscando tener comunión con el Señor, buscando aprender más, buscando su misericordia, buscando tener su amor para con nosotros, buscando tener su presencia en nuestras vidas, que es lo más importante que un cristiano puede tener, la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque no tengamos nada, hermanos, aunque no tengamos nada, no tengamos una casa, pasemos apuros o vamos justos, pero tenemos al Señor, ya tenemos todo. Y es eso que nosotros debemos entender. Debemos crecer, porque a veces cuando llegamos en la iglesia escuchamos muchas cosas y las cosas que nosotros buscamos no es exactamente la presencia del Dios Todopoderoso. Nosotros buscamos lo que Él nos puede dar.
E incluso buscamos, nos despertamos por las madrugadas no para buscar la presencia del Señor, para buscar cosas que Dios nos puede dar. Buscamos un buen trabajo, buscamos que Dios nos bendiga con algo, buscamos muchas cosas, pero nosotros no buscamos lo más importante. No despertamos para buscar la presencia de Dios, simplemente para estar ahí en comunión con el Señor. Es así nuestra vida al principio. O por escuchar palabras que son engañosas, ¿no? Palabras que no son de Dios, que nosotros debemos buscar estas bendiciones y nosotros todavía no entendemos, no conocemos que Dios bendice a su pueblo ya. Que buscando las cosas celestiales, buscando a Dios en primer lugar, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos da el alimento, Dios nos prepara una casa, Dios nos da el vestido para nuestros cuerpos, Dios prepara todas las cosas. El que nos da la vida, hermanos, da lo que necesitamos para vivir. Entonces, uno va creciendo y va entendiendo que no es buscar a Dios por lo que Dios me puede dar. Dios ya me ha dado lo más importante, a Jesús. A Jesús. Yo ya tengo lo más importante que una persona puede tener, a Jesús. Si tengo, hermano, todo el oro del mundo y no tengo a Jesús, yo no tengo lo más importante. Todo este oro me va a proveer todas mis necesidades que pueda tener. Puedo comprar casa, puedo tener comida, puedo viajar. No hace falta que trabaje. Son cosas que pueden ser buenas, pero si no tengo a Jesús, no tengo lo más importante. Porque lo más importante para nosotros es Jesús. Es Dios en nuestras vidas. Es estar en la presencia de Dios. No esperar que Él me bendiga con algo material. Y uno va entendiendo y va creciendo y va cambiando su manera de buscar al Señor. Y ya no busca a Dios por estas cosas. Ya simplemente puede despertar por las madrugadas y buscar simplemente estar ahí, en los pies de Cristo. Sin importar, sin pedir cosas. Estar ahí. Y lo único que quiere es la presencia de Dios. Es el Señor puede estar aquí. Quizá no haga falta ni que hable, nada, pero quiero estar aquí. Me he despertado para estar contigo, estar en su presencia, sentir su presencia en mi vida. Eso que me anima, eso que me da fuerza, eso que me va a hacer despertar por la mañana y salir en este mundo caído otra vez y mirar hacia ti siempre y no desear las cosas que antes yo deseaba. Es buscar fortalecimiento en el Señor. Es estar en la presencia del Todopoderoso y saber que Él se dispone a estar ahí conmigo también, que yo me despierto, que yo voy a buscar y yo tengo la seguridad que el Señor va a estar ahí. No porque yo quiero nada del Señor, no quiero nada del Señor, ya me ha dado todo. Tengo a Jesús, tengo la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos aprender, debemos crecer espiritualmente. Porque si nosotros pasamos años y años en la iglesia y no crecemos espiritualmente, ¿cómo podemos conocer a Dios? Es que no hemos estado conociendo al Señor. Y debemos conocer a Dios. Así que, mira lo que dice en el versículo 11, Él dice, Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice, dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Nosotros creemos que solo hay hoy evangelistas, pastores y maestros, que no hay apóstoles ni profetas. Pero mira, lo has dejado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ha dejado a estas personas capacitadas por Él mismo para que estas personas puedan edificar a la iglesia. Edificar para que esta iglesia pueda crecer en conocimiento de la verdad. Este es el objetivo de Cristo. Capacita a pastores, maestros, evangelistas y los envía a los misioneros. ¿Para qué? Para capacitar a un pueblo, para capacitar al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor.
Así que es necesario el crecimiento en la casa de Dios, el crecimiento espiritual. De la misma manera que uno va creciendo cuando nace y va creciendo y tomando cuerpo de adulto. Y hermanos, es necesario que nosotros en la casa de Dios también vamos creciendo espiritualmente, conociendo al Señor, haciendo ya su voluntad, dejando de hacer la nuestra, poniendo nuestros ojos en Dios y dejando de mirar nuestros propios deseos, nos negando a nosotros mismos. Esto es, hermanos, evidencia de crecimiento. Cuando nosotros decimos, o cuando un hermano nos dice, yo ya no quiero hacer lo que antes yo hacía, yo quiero mirar el ejemplo de Cristo, yo miro lo que hacía Cristo cuando ha estado aquí entre las personas y miro lo que hacía y es esto lo que yo quiero hacer. Esto es una señal de crecimiento espiritual, que uno no está buscando hacer su propia voluntad, que uno quiere hacer la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos crecer espiritualmente. Y si miramos nuestras vidas, nosotros podemos mirar nuestras vidas y analizar cómo estamos. Quizá un hermano no puede mirar su vida y decir, tú no está creciendo o no veo crecimiento, pero nada mejor que uno mismo para mirar su propia vida y saber cómo está esta vida con Dios. Si está creciendo en la presencia de Dios, si hay este crecimiento en la presencia del Señor, si conoce más a Dios, si conoce más a Dios que ayer, conoce a Dios hoy más que ayer, tiene más intimidad con Dios hoy que tenía ayer, ama más a Dios de que antes, está más preocupado con las cosas de Dios, del Señor, que sus propias cosas. Es señal de crecimiento en una persona. Pero mira lo que dice, que no es un crecimiento que es para que sea individual, no es un crecimiento de una persona a otra, es un crecimiento general que tiene que ser. Hay que buscar los que Jesús dejó, los evangelistas, pastores y los maestros que Dios levanta, no es para que una persona u otra venga a crecer espiritualmente. La voluntad de Dios es que tenga un crecimiento general del pueblo de Dios, que todos tienen que crecer, que no seamos solamente como Job, que siempre damos el ejemplo de Job, que conocía a Dios de oídas, pero que un día sus ojos han podido ver al Señor. Hubo un crecimiento espiritual en la vida de Job y que hay que tener también en nuestras vidas, que hemos escuchado a Dios, pero que conozcamos a Dios, que no solamente escuchemos a hablar de Dios, que no escuchemos como el pastor habla del Señor, que como conoce a Dios, o como un hermano que es más maduro ya en la fe, conoce a Dios, y tú solo escuche hablar de Dios, solo escuche hablar de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, que solamente escuche, pero que conozca a Dios, que nosotros conozcamos a Dios de verdad. Para eso, hermanos, somos llamados al conocimiento de Dios. Vuelvo a repetir, de nada nos vale pasar toda nuestra vida en la iglesia si al final de ella nosotros no conozcamos al Señor. Debemos estar, debemos escuchar, debemos orar, debemos buscar, pero debemos crecer. Debemos crecer espiritualmente. No podemos estar estancados, no podemos estar parados. Debemos crecer en conocimiento del Señor. ¿Cómo tengo que ser como hijo de Dios? ¿Cómo tengo que ser un hijo de Dios entre mis hermanos? ¿Cómo tengo que ser un hijo de Dios fuera de la congregación, en mi trabajo? ¿Cómo tengo que portarme? ¿Cómo tengo que hablar? Todas estas cosas son importantes. ¿Cómo tengo que vestirme? ¿Cómo tengo que mirar? ¿Cómo tienen que ser mis expresiones? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Esto solo conociendo a Dios nosotros podemos hacer. Uno puede decir lo que se tiene que hacer y uno puede hacer lo que se tiene que hacer, simplemente por hacer.
pero nosotros debemos conocer a Dios, conocer al Señor, a cada día crecer más, a cada día conocer más su palabra. Y sabiendo que Dios ha dejado personas, que Dios ha capacitado personas para que estas personas puedan llevar este conocimiento a los demás, aquellos que vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, que hoy nosotros podamos salir de aquí con un deseo de conocer más del Señor, de conocer más del Señor. Estaba mirando lo que se habla de Dios en la palabra, de quién es Dios, y que nosotros debemos entender como que el amor de Dios dice que sobrepasa todo el entendimiento que una persona puede tener. Y yo meditaba y me cuestionaba, ¿yo conozco a este Dios? A un Dios que tiene un amor que no se puede explicar, que sobrepasa todo el entendimiento. Por más que yo busque entender, no puedo entender este amor del Señor. A ver, ¿será que conozco a Dios verdaderamente? Y nosotros estamos llamados a conocer a Dios. Conocer a Dios, conocer a Cristo. Dice que en su plenitud debemos conocer a Cristo. Debemos entender el amor de Cristo en nuestras vidas. Debemos entender lo que hizo Dios por nosotros. Debemos entender el significado de la cruz. Para nosotros, es muy importante para nosotros el significado de la cruz de Cristo. Pero si yo no conozco a Dios, ¿cómo puedo entender estas cosas? Dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Dice que el Espíritu Santo es aquel que nos convence, es aquel que nos enseña, aquel que nos quita nuestras dudas, aquel que nosotros podemos leer la palabra y decir, es que no entiendo la palabra, pero puedo buscar de Dios, puedo rogar a Él, puedo pedir al Espíritu Santo que me enseñe, que me ayude, que me abra el entendimiento. Él nos va a enseñar. Es el Espíritu Santo, hermanos, el encargado de abrir nuestros entendimientos. Nosotros podemos leer pasajes difíciles de entender y nosotros no vamos a entender, y quizás buscamos pastores que nos expliquen, quizás buscamos por internet, pero el único que nos va a enseñar la manera correcta es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es Él que nosotros debemos buscar, que nos enseñe cómo tengo que entender, cómo tengo que interpretar la palabra del Señor. Nosotros hemos pasado por estos momentos en nuestras vidas, cuando buscamos al Señor y leemos la Biblia y no entendíamos nada. Yo no entendía nada de las Escrituras. Decía, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo practicar algo que yo no entiendo? No tengo sabiduría para esto. No es una sabiduría humana. No es por estudiar muchos años. No es por saber leer y escribir bien o tener una carrera. Hermanos, es porque Dios nos revela su palabra. Entonces no es ninguna excusa que uno venga a decir, yo quiero conocer a Dios, yo quiero entender, pero no puedo, no entiendo. No es excusa, porque el Espíritu Santo nos revela quién es Dios. Dice que Él nos ayuda, Él nos enseña a orar como nosotros debemos orar. Porque hasta nuestras oraciones, hermanos, es hecha de una manera equivocada. Él nos enseña cómo nosotros debemos presentar delante de Dios, cómo nosotros debemos orar, según la voluntad de nuestro Señor. Es Él que nos enseña. No somos nosotros. Nosotros no somos capaces, no somos capacitados. Hemos pasado la mayoría de nuestras vidas en el mundo haciendo las cosas que no agradan al Señor. Y ahora somos cristianos. No significa que conocemos a Dios y sabemos cuál es su voluntad. No, nunca. Nosotros no hemos conocido al Señor antes. Estábamos apartados. Su amor nos alcanzó. Él nos buscó. Él nos acercó otra vez a Él. Y nosotros vamos a aprender de Él. Por eso es importante, dice, el nuevo nacimiento. Nacer otra vez. Eso significa, mis hermanos, nacer otra vez ahora en el conocimiento de Cristo. Que tengo que morir. Todo lo que he hecho antes
tengo que desechar de mi vida. Y ahora aprendo solamente de Jesús. Aprendo de Él. Esto es un nuevo nacimiento. Aprendo de Jesús. Aprendo de aquel que sabe todas las cosas, aquel que me salvó, aquel que me justificó, que me presenta delante de Dios justificado, como un justo. Y tengo que aprender de Él. Tengo que nacer otra vez. Tengo que aprender de Jesús. Amén. Mire el versículo 13, lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Es lo que nosotros debemos llegar a ser. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. A condición de un hombre maduro, una persona, a condición de un cristiano que sabe cuál es la voluntad de Dios. Un cristiano que aprende, que busca al Señor, que busca aprender de su Creador, de su Salvador. Un conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un varón maduro, de un hombre maduro en la fe. No como niños, como vamos a leer luego. No seamos más niños. Porque un niño, hermanos, uno dice una cosa a un niño y él lo hace, y viene otro y dice otra cosa y él lo va a hacer. Viene otra persona y dice otra cosa y deja de hacer y va a hacer lo que han dicho ya. Un niño no es consciente, no es maduro. Pero una persona madura, cuando aprende del Señor y dice que fornicación es pecado, y viene otras doctrinas diciendo que no pasa nada, no va a seguir esta doctrina. Va a seguir la doctrina de Cristo, que Cristo dijo: fornicación es pecado, o adulterio es pecado, y hoy vivimos en un mundo que es normal, y dice que no pasa nada. Un hombre maduro en la fe va a decir: no es pecado. No cambia de opiniones, no sigue otros enseñamientos, sigue a Jesús, porque has aprendido del Maestro, aprendido de nuestro Salvador. Y si nuestro Salvador dice que esto es pecado, es pecado. Que pueda pasar, hermanos, toda una vida. Que se pueda ver cambios en las leyes de este mundo, pero en las leyes de Dios no hay cambios. Las leyes de Dios es lo mismo. Dios dice a los niños: tienen que honrar a sus padres. Y hoy vivimos en un tiempo que no hace falta. Que no pasa nada si no honra a su padre. Que no pasa nada si no respete a sus padres. Que no pasa nada si no les escucha. Que no pasa nada si no les cuida. Que no pasa nada. Pero para Dios sí es pecado. Para Dios siempre un hijo va a tener que honrar a sus padres. Siempre. El mundo puede cambiar, pero Dios no cambia. Dios jamás cambia. Y si Él ha dicho, así será hasta el final. Y nosotros, hermanos, nosotros los cristianos seguimos a las leyes del Señor. Miramos lo que dice el Señor. Nosotros no miramos lo que dice el mundo y las leyes que hay hoy. Las leyes dicen que está permitido el divorcio. Dios dice: yo abomino el divorcio. Entonces un matrimonio, ¿qué tiene que hacer? Luchar por su matrimonio. No, que las leyes de hoy permite. No importa lo que permite. Lo que importa es lo que Dios dice. Para nosotros, hermanos, lo que importa es lo que Dios dice. Esto es ser un hombre y una mujer madura en la fe. Que no se apoya en las leyes modernas. Que sus ojos y su corazón está en el Señor, en las leyes del Señor. Has aprendido de Dios y Dios dice estas cosas, entonces estas cosas serán para mi vida. Y no me importa si el mundo cambia leyes. Dios no cambia. Nosotros debemos saber esto. Lo bueno de aprender de Dios es una cosa, hermanos, que aprendemos y ya está. No vamos que Dios ha cambiado de idea y ahora es otra cosa. Ahí tenemos que aprender otra vez. No, hemos aprendido del Señor que el adulterio es pecado y será por toda la vida. No hay necesidad de aprender otra vez. Ya hemos aprendido y Dios no cambia. Robar está mal y es pecado. Es pecado.
hemos aprendido del Señor, siempre será pecado. No hay justificativa. Es que he hecho esto porque ahora, no hay, hermano, no hay excusas. Si aprendemos del Señor, ya está, ya hemos aprendido. Dios no cambia y yo no tengo que cambiar también lo que he aprendido del Señor. Pero si nosotros miramos este mundo, lo que puede hoy, quizá mañana no se puede. Y lo que está prohibido ya se puede hacer. Entonces uno no sabe cómo se portar en este mundo. Hay que mirar lo que están haciendo. Ahora no puedo decir estas cosas. Ahora no puedo hablar de los demás de esta manera. No puedo hablar de los homosexuales. No puedo hacer nada. No puedo criticar. Y el mundo vive criticando a todo. El mundo critica a todas las cosas. Nosotros, hermanos, somos criticados. Somos criticados y nosotros no estamos buscando apoyarnos en la ley y decir que se haga una ley que prohíba, que nos critique, que nos llaman de todas las cosas y nosotros esperamos en el Señor. Se critica a todos. Se critica a una persona por estar un poquito gorda. Se critica porque es flaca, se critica porque es alta, se critica porque es baja, se critica porque tiene el pelo cortado de tal manera, se critica por todo, se critica a todos, se hablan de todos. Se critica, hermanos. La gente habla de todo, el mundo habla de todos. Y es más, cuando sale el día del orgullo del LGBTI, se hacen muchas cosas en contra de los cristianos. Se hablan, se pone a Jesús ahí en la cruz, se pone a uno como si fuera Jesús, y Jesús es así es Jesús. ¿Y qué hacen los cristianos? Los cristianos no salen a atacar a nadie, no salen a pelear, no salen a hacer esas cosas. Los cristianos miran a Cristo. Pero nosotros somos criticados. Pero nosotros no criticamos a los demás. Nosotros decimos a la luz de la palabra lo que es en verdad. Que es pecado y que no es pecado. Eso somos nosotros, personas que son maduras en la fe. Personas que miran lo que el mundo está haciendo y dicen, esto no agrada al Señor. No agrada al Señor. Y a eso estamos llamados a crecer, que seamos maduros y hagamos algunas cosas, como dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Y que no seamos niños, dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina. Lo que pasa en los días de hoy, hay muchas doctrinas, hermanos, extrañas. Hay muchos enseñamientos extraños. Y hay muchas personas, muchísimas personas que las están siguiendo. Personas que están siguiendo doctrinas que no son de Dios. Son doctrinas de demonios. Personas que están fuera de los caminos del Señor. Están en la iglesia, pero no están en los caminos del Señor. Están siendo llevados y sacudidos por otros enseñamientos. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios será engañada, será llevada de aquí para allá. Ahora, por doctrinas extrañas, que Dios permite estas cosas, que Dios te quiere tal como es y no hace falta que cambie. Entonces vive toda la vida creyendo que es un hijo de Dios y no cambia. Pero un hijo de Dios cambia su vida. Un hijo de Dios llega sucio, llega lleno de pecado, llega muerto, como dice la palabra, en sus delitos y pecados, pero no permanece así. Yo llegué a la presencia del Señor sucio, muerto espiritualmente, pero no he permanecido así. No podemos permanecer así en la presencia del Señor.
¿cómo que vamos a permanecer de la misma manera que hemos llegado en la presencia del Señor? A no ser que estemos solamente en la iglesia y no en Cristo. Pero esas nuevas doctrinas enseñan estas cosas, que tú puedes venir, que tú puedes vivir la vida que quieres, que tú puedes divorciar cuantas veces quieres y casarse otra vez, que todo está bien, que Dios permite, que Dios perdona, que Dios te entiende. Hermanos, Dios no entiende estas cosas, porque no son los enseñamientos del Señor, son doctrinas de hombres, dice la palabra. Y aquellos que son niños van a seguir estas cosas. Por eso hay gente, conozco gente que está en iglesias que se divorciaron, que se volvieron a casar, y luego se divorciaron otra vez, y volvieron a casar, y todo está normal, y se hace la boda en la iglesia, y ahí se predica, esta persona predica en la iglesia, y todo está bien, como Dios perdona, Dios acepta todas las cosas, y no es así. Estas personas son niños, no son maduras, no entienden la voluntad de Dios, no han crecido, han estado en la iglesia, pero no han aprendido, no han conocido al Señor. Nosotros estamos sí llamados a conocer a Dios, que crezcamos en todos los aspectos. Debemos guardar esta palabra. Y debemos crecer en todos los aspectos de nuestras vidas. Ahora soy un hijo de Dios, pues tengo que conocer a mi Padre. Tengo que conocer la voluntad de mi Padre. Si llamo a Dios Padre, yo tengo que conocer su voluntad. Yo tengo que conocer lo que le place. Tengo que conocer lo que le deja irado. Tengo que conocer su justicia. Tengo que conocer su amor, tengo que conocer su misericordia, tengo que conocer todo de Él. Yo tengo que conocer a mi Padre. Yo conozco a mi Padre que está en Brasil. Yo sé las cosas que le gusta y las cosas que no le gusta. Yo sabía cuando me miraba y ya sabía lo que quería decir, porque lo conocía. Y con Dios también tiene que ser así. Yo tengo que conocer a Dios. Que cuando haga algo mal, yo ya sepas que esto no agradó a mi Padre Celestial. Que no espere que un hermano venga y me diga, mira hermano, tú estás haciendo algo que no agrada al Señor. Yo conozco a mi Padre y tengo que saber que lo que hice no agrada al Señor. Yo conozco a mi Padre y tengo que saber si las palabras que he dicho han hecho daño en las personas y no ha sido de edificación. Y tengo que saber enseguida que esto no agradó al Padre. Porque nuestras palabras, hermanos, tienen que impartir amor en los demás. Que nosotros no debemos hacer las cosas que no agrada al Señor. Pero cuando nosotros lo hacemos, si eres un hijo de Dios, tienes que conocer a su Padre y saber que no agrada a Dios. Pero si yo no conozco a Dios, voy a estar haciendo cosas sin saber, no sé si esto agrada a Dios o no, y voy a estar con la excusa que no sé, que no conozco a Dios. Pero un hijo conoce a su Padre. Un hijo conoce la voluntad de su Padre. Y nosotros estamos llamados a esto, a que crezcamos en todos los aspectos. Dice que en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que conozcamos a Cristo, que crezcamos en Cristo, que a cada día de nuestras vidas conozcamos más a Cristo, y cada día de nuestras vidas dejamos nosotros mismos para atrás y ponemos nuestros ojos en Cristo. Mire el versículo 16, dice, de que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al fundamento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Que nosotros ya no andemos, hermanos, como los gentiles,
que no andemos como nosotros andábamos antes, porque antes nosotros también éramos duros de corazón. Antes nosotros también éramos así, duros de corazón, y hacía según nuestra voluntad y nuestros deseos, sin Dios, sin conocer al Señor. Pero ahora conociendo a Dios, mira lo que dice el apóstol, que no haga como ellos, que no haga como ellos, que son duros de corazón. Que nuestros corazones, hermanos, no tienen que ser duros delante de Dios. Que cuando nosotros entendemos su palabra y su voluntad, que no nos endurecemos nuestros corazones. Que nuestra servicio se doble delante del Señor. Que no seamos duros de servicio y ni de corazón. Que no hagamos como los gentiles. Está diciendo, mira cómo está el mundo, mira lo que hace el mundo, pero tú no lo haces de esta manera. El mundo mira su bienestar. El mundo mira sus cosas, sus deseos, la satisfacción de la carne. Pero tú no lo miras estas cosas. Ellos son duros de corazón. Ellos están sin Dios, excluidos de la vida de Dios. Y nosotros no debemos vivir como ellos. Nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Como hijos de Dios, y somos llamados al crecimiento. Debemos crecer, hermanos. Es necesario crecer en el conocimiento de Dios. No estar solamente sentados y escuchando la palabra y estar en una iglesia. Debemos conocer a Dios para que no seamos engañados, para que no seamos sacudidos, para que no escuchemos una palabra en YouTube, una predicación y creemos, o quizás escuchemos palabras falsas de falsos maestros que están ahí. Y nosotros acabemos creyendo en ellos. Ellos van en contra de la voluntad de Dios, hacen según su voluntad, sus propósitos, están para engañar a la gente, para llevarlos a un camino distante del Señor, están para satisfacer a su propio Dios, que es su vientre. Ellos no están para alabar y adorar al Señor. Ellos piensan en ellos mismos, en su propio bien, en su bienestar, quieren despojar a la iglesia de Dios, a aquellos que son del Señor. Quiere quitar las lana de las ovejas y quiere vivir como reyes. Y nosotros no debemos ser engañados por estas personas, por estos falsos maestros. Y hay que tener cuidados con la astucia de los hombres. Y la Biblia nos enseña que en los posteriores días, como dijo Pablo, vendrían hombres amantes de sí mismos, sin amor, implacables, sin misericordia, y lo único que ellos querían era su propio bien, y no de las ovejas del Señor, y no del pueblo de Dios. Es muy fácil, hermanos, saber si una persona es de Dios o no. Siempre va a buscar el crecimiento espiritual de los demás. Pablo buscaba siempre el crecimiento de sus hermanos. Pablo había estado apartado del Señor, perseguía a aquellos que creían en Jesús, pero una vez Cristo se presentó a él, una vez fue transformado, él lo que quería, lo que deseaba para todos aquellos que le escuchaban era esto, crecimiento espiritual. Dice que él no paraba, él no cesaba de orar por aquellos que no conocían a Dios. Él oraba en sus cartas a los filipenses, también decía lo mismo: no ceso de orar por vosotros, para que conozca a Dios. Pablo decía que la voluntad de él era que los cristianos pudieran presentar delante de Dios de una manera digna. Esta era la voluntad de un hombre que conoce a Dios, de un hombre que ama a Dios y ama a las ovejas de Cristo. Ama a las ovejas de Cristo, aquellos que Cristo dio su vida por ellos. Ama la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos estar con nuestros ojos abiertos, nuestros entendimientos puestos en el Señor. Amén. El versículo 19 dice: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera.
Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Mira lo que dice: vosotros no habéis aprendido así de Cristo, porque de Cristo se aprende de otra manera. Ellos se han corrompido, han cometido actos que no son agradables a los ojos de Dios, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y de Cristo, hermanos, nosotros aprendemos que nosotros debemos de tener santidad, que debemos mirar a este mundo y no nos contaminar con lo que hay, no desear lo que hay en este mundo. Debemos buscar la santidad. Mira lo que hemos aprendido por la mañana: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros hemos aprendido que con Cristo yo tengo que tener santidad. Santidad. Tengo que buscar santidad. Tengo que buscar limpiar mis vestimentas. Tengo que buscar estar limpio. Tengo que buscar estar puro. Tengo que limpiar mi corazón. Tengo que renovar mi mente. Tengo que despojarme del viejo hombre, que mi anterior manera de vivir ya no sirve. He aprendido en Cristo que mi anterior manera de vivir no sirve para un cristiano. No puedo vivir así. No puedo continuar con mi anterior manera de vivir. Tengo que aprender una cosa: conocimiento de Dios. Conocer más al Señor. Amén. Dice el versículo 24: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre. Mira lo que dice: os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios. Semejanza de Dios. Hemos sido criados en la semejanza de Dios. Y es este nuevo hombre que nosotros debemos ser, que nos vistemos del nuevo hombre que fue criado en la semejanza de Dios, en verdad y santidad. Una persona que dice que eres hijo de Dios, que ha sido criado en la semejanza del Señor, tiene que vivir en santidad y en la verdad. Vivir en santidad y en la verdad. Y nosotros debemos dejar nuestra anterior manera de vivir. Que olvidemos, hermanos, como vivíamos antes. Antes no agradábamos a Dios. Antes quizá no agradábamos a nuestra familia, a nuestros padres. Antes no agradábamos a nuestras esposas y esposos. No agradábamos a nuestros hijos. Pero esta es nuestra anterior manera de vivir. Ahora conozco a Dios. Yo sé lo que tengo que ser. Sé el esposo que tengo que ser. La esposa sabe la esposa que tiene que ser. Sabe los padres que tienen que ser. Los hijos saben los hijos que tienen que ser. Deje la anterior manera de vivir. Pero hay mucha gente que aún está en la iglesia, dice ser cristianos y hijos de Dios, pero no han dejado su anterior manera de vivir. Eres el mismo o la misma, el mismo padre, la misma esposa, el mismo esposo, el mismo hijo, y solamente está en la iglesia, pero no han dejado la anterior manera de vivir. No se han vestido del nuevo hombre, que es la semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y debemos vivir como tales, como cristianos verdaderos. Hermanos, y es lo que nosotros debemos buscar a cada día. Buscar ser más parecidos a Cristo. Más semejantes a Cristo. Mirar lo que hacía y hacer lo mismo. Mirar cómo buscaba al Señor, al Padre, y hacer lo mismo. Nosotros decimos, que no hace falta que oremos tanto. Cristo pasaba las noches buscando al Padre. Pasaba las noches en oración. Llamaba a sus discípulos, pero ellos no podían acompañar.
Llamaba a los discípulos para velar con él y cuando miraba ya estaba ahí dormidos. Nosotros no debemos ser así. Debemos buscar a nuestro Señor. Debemos estar en su presencia. Debemos rogar a nuestro Padre Celestial. Y debemos, hermanos, dejar de hacer las cosas que nosotros hacíamos antes. Mira lo que dice el versículo 28 del mismo capítulo 4. Dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con lo que tiene necesidad. Una vida cambiada. El que robe, ya no robe más, sino que trabaje. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir. El que robe, deje de robar, que se ponga a trabajar y que comparta. Esa es una vida transformada. Una vida de una persona que ha dejado para atrás lo que hacía antes. Cuando mira a un ladrón que decía, no, yo me dedicaba a robar, a sacar lo que no me pertenecía, a lo de los demás. Ahora no, ahora yo trabajo, yo hago lo que es bueno, con mis manos trabajo y comparto con los demás. Este es el resultado de una vida transformada. El que engañaba a su esposa, ahora que conoce al Señor, dice, antes yo hacía estas cosas, pero ahora yo ya no las hago más. No quiero hacer estas cosas. Yo soy una persona transformada. Una persona transformada. Aquella mala mujer que gritaba, que hacía las cosas que no agradaba al marido y al Señor. Ahora que conoce al Señor, ya no hace estas cosas. Ya es una mujer mansa. Eres ya la ayuda idónea para esta casa. La que aconseja a sus hijos. La que cuida su casa con amor y reverencia al Señor. Y puede decir, antes yo hacía estas cosas, pero ahora yo he cambiado. Pero si nosotros, hermanos, miramos nuestras vidas, ¿qué hacíamos antes? ¿Qué hacíamos antes nosotros? Y continuamos haciendo estas cosas aún. ¿O he cambiado? Las cosas que hacía antes he dejado para atrás. O ya he cambiado, he abandonado esta manera de vivir. Me he despojado del viejo hombre. Ahora me he revestido del nuevo hombre, semejanza e imagen del Señor, que ya no hace estas cosas. Nadie mejor que nosotros mismos, ¿no? Les decía, antes hacía esto, me recuerdo las cosas que hacía, pero cuando miro ahora mi vida, yo puedo mirar que hay cambios, que ahora ya no hago estas cosas, que ahora hay cosas que antes deseaba, que ahora ni siquiera pasa por mi cabeza ya. ¿Podemos meditar en esto? Ver las cosas que yo hacía y ver las cosas que yo hago. ¿Es las mismas cosas o es distinta las cosas que yo estoy practicando hoy? Que digo ser cristiano. He dejado mi anterior manera de vivir. Me he despojado del viejo hombre. Ahora soy un nuevo hombre, una nueva criatura. Nosotros podemos mirar nuestras vidas. Podemos meditar en las cosas que nosotros estamos haciendo y en las cosas que hacía. Y podemos ver el cambio que hay. Podemos presentar nuestra vida pasada y la de ahora. Podemos poner delante y decir, pero si no hay nada distinto, hay un problema. Pero si está totalmente cambiada, si está diferente, si no es la misma más, entonces, hermanos, hay conocimiento de Dios, hay crecimiento, ha madurado en la fe, ha conocido a Dios y nosotros debemos cambiar. Yo quiero dar un solo ejemplo de una persona que antes era de una manera y hacía cosas que no eran agradables. Que ha hecho cosas que ha causado daño y sufrimiento y dolor. Y luego después ha cambiado. Yo quiero dar solo un ejemplo, solo uno,
Solo un ejemplo de esta persona, para que nosotros podamos meditar un poco y saber las cosas que nosotros hacíamos antes y mirar lo que estamos nosotros haciendo, si es lo mismo o si ha cambiado algo. Un ejemplo que está en Génesis, el capítulo 37, que se me acompañe en un momento, Génesis. Capítulo 37. Versículos 26 y 27. Amén, ¿está ahí? Vamos a hablar de un personaje que se llama Judá, que nosotros lo conocemos bastante. Uno de los hijos de Jacob, Israel. Amén. Mira cómo era Judá. Mira lo que dice. El 26 empezamos. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid y vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Mira cómo era Judá. Sus hermanos tenían un plan para quitar la vida a José. Nosotros sabemos y conocemos a José, sabemos que había tenido sueños que a sus hermanos no les gustaron mucho. Y cuando lo vieron venir de lejos, tramaron contra él. Es decir, vamos a matarlo. Y vamos a ver qué es de su sueño. ¿Qué sucederá con sus sueños después que esté muerto? Judá vino a sus hermanos y dice: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vamos a venderlo. Tampoco ha ayudado mucho, ¿no? Tampoco tenía buenas intenciones para con su hermano. Vamos a venderlo. Vamos a sacar algo por él. Este era Judá. Él no estaba pensando en el sufrimiento de su padre. Él no pensó que su padre amaba a José. No pensó, solo pensó en venderlo. No pensó que esta actitud iba a causar dolor en una persona, y no era una persona cualquiera, era su padre. No pensó en el dolor de su propio padre. Este era Judá, una persona que no pensó en el dolor de su propio padre. Él no paró por ningún momento. Él podría hablar a sus hermanos y decir: esto va a causar dolor a nuestro padre, porque todos nosotros sabemos y no nos gusta, pero nuestro padre ama a él más que a todos. Era evidente y era claro el amor que tenía Jacob por su hijo José, porque era el hijo de la mujer que él amaba, y él tenía amor por su hijo. Pero él no pensó en el amor que tenía su padre por él, no pensó en el sufrimiento que iba a causar, el dolor, que su padre iba a creer que tenía un hijo muerto, pero que en realidad había sido vendido como esclavo. Él no pensó en esto. Esto era Judá. Ahora un capítulo más adelante, 38 y el versículo 24. Y es así: sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá, diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero estaba encinta de él mismo, que nosotros también ya conocemos este pasaje, que había quedado embarazada de él. Pero como él no lo sabía, y dijeron: no, ha fornicado, y él ha sido rápido en juzgar, dice que sacadla, que sea quemada. Pero cuando se enteró que estaba encinta de él mismo, se dio cuenta:
no, más justa es ella que yo, porque le había negado a su hijo. Que uno se había casado con ella y se había muerto. Se lo dio el otro y el otro también se había muerto. Y el tercero ya no quiso dar, porque creía que también iba a morir. Pero su deber era dar a su tercer hijo a ella como esposo. Y él no lo hizo. Pero su juicio fue rápido. Sacadla, que sea quemada. Un juicio para los demás. Este era Judá. A veces nosotros podemos hacer esto que hizo Judá. Mirar a una persona y hacer rápido en el juicio. Y decir, ha hecho esto, merece esto. Para él, has fornicado, merece morir. Y nosotros miramos quizá la vida de los demás. Está pasando esto porque lo merece. Y no hay misericordia. No es actitud de una persona que conoce a Dios. No es actitud de una persona que ama a sus hermanos. Cuando miro a una persona y dice, mira lo que está pasando con su vida, digo, pero eso está pasando por consecuencias de sus pecados. Digo, es lo que merece. No es esta nuestra actitud. Nuestra actitud no tiene que ser esta. Nuestra actitud tiene que ser de amor y misericordia. Nuestra actitud tiene que ser con amor de Cristo. Tiene que ser con semejanza de Cristo. En semejanza de nuestro Padre. Cristo fue misericordioso, que yo también tengo que ser. Que Cristo extendió su mano a las personas, buscó a los necesitados, yo también tengo que hacer lo mismo. Que cuando llevara a la mujer adúltera delante de Cristo, diciendo, mira que fue pillada en adulterio. Dice, el que esté libre de pecado, que atire la primera piedra. Fue lo que hizo Jesús. Pero mira a Judá. Se ha fornicado, pues tiene que morir. Pues tiene que morir. Este era Judá, pero ahora vamos a mirar cómo fue Judá en el futuro. Cómo ha cambiado Judá. Cómo dejó de ser este hombre que no pensaba en el sufrimiento de su padre, que no pensaba en los demás, que quería hacer justicia con sus propias manos. ¿Cómo cambia? Y es este cambio que nosotros debemos buscar en nuestras vidas. Este cambio, hermanos. Génesis, el capítulo 44. Ya pasa bastante tiempo. Versículo 27. Dice así. Y vamos a leerlo hasta el 34. Dice así, y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia, y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues cómo subiría mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. Este era Judá. Es otro, ¿no? Es otra manera de pensar. Él ya tiene
había vivido, seguramente ha visto todo el sufrimiento de su padre. Ha visto el resultado de su actitud. Ha visto el resultado que provocó el no interceder por su hermano en este entonces, José. De ser el mentor, ¿no?, de la venta de su hermano, decir que los vendamos y ya está. No lo matamos, pero lo vendamos. Y ha visto todo el dolor de su padre. Pero que ahora hay otra situación. Y mire que pasa mucho tiempo. Los años han pasado. Seguramente han vivido con este sentimiento en su corazón. Ha visto el sufrimiento, el dolor y cómo lloraba su padre por la muerte de un hijo, de su hijo, que para su padre lo estaba muerto. Lo había llorado como si fuera una persona que había muerto. Y ellos sabían que estaba vivo, o que al menos había vendido con vida. No podría asegurar a su padre y decir, no, que sigue vivo. Ellos ya no podrían hacer esto. Quizá causaría más dolor aún. Ellos no sabían qué había pasado con su hermano. Entonces lo había ocultado todo este tiempo. Y había hecho creer a su padre de su muerte. Pero él tiene una oportunidad. Él tiene una otra oportunidad de hacer las cosas bien. Una oportunidad, hermanos, que nosotros también la tenemos. Dios nos da oportunidad. Nosotros nos equivocamos muchas veces. Nosotros fallamos como hijos de Dios, como cristianos. Pero Dios nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Un día de vida que Dios nos da es un día de oportunidad para poder hacer las cosas bien. Y Judá había vivido este tiempo, hermanos. Seguramente ha sufrido por esto. Pero cuando él tiene esta oportunidad, él no las deja pasar. Él sale de fiador. Él habla cuando va a buscar los alimentos a José, que tenía un hermano menor. Y José, sabiendo que era su hermano, dice, quiero que los traiga. Pero su padre no lo quería dejarlo. Pero José lo hace las cosas, hermanos, de tal manera que ellos no tienen cómo no traerlo. Dice, si no lo trae, entonces no podrá ver mi rostro, no podrá venir a buscar los alimentos que vosotros necesitáis. Y no hay otro lugar donde buscar, solo hay aquí. Ellos van a hablar a su padre que le permita que Benjamín fuera con ellos. Y su padre les dice, pero ya mira qué ha pasado con mi hijo, mira que él ha muerto y se pasa algo con yo no puedo soportar. Y Judá delante de su padre le dice, mira, yo seré responsable de él. Ahora no era aquel que quería vender a su hermano, era aquel que quería ser responsable de su hermano. Y mire lo que las palabras de Judá, en sus palabras hay sinceridad y hay arrepentimiento, hay amor por su hermano y hay demostración de amor para con su padre. Él no quiere que su padre vuelva a sufrir lo que había sufrido antes. Ellos habían sido la causa del sufrimiento de su padre. Pero él ya no quiere que su padre sufra. Él dice, no puedo. Él no quiere, él está dispuesto a ser un esclavo en el lugar de su hermano. A que su hermano se quede y que él tenga que dar otra noticia mala a su padre. Él no es lo mismo, no es el mismo hombre, es un hombre transformado. Es un hombre transformado. Dice el 33, dice, ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba a sus hermanos. Es una persona que está dispuesta a ser un esclavo, a quedar ahí. Él podría decir, que se quede él, y que mi padre sufra, que mi padre muera, pero esta ya no es la intención, ya no es lo que hay en su corazón. Es un corazón cambiado, una persona transformada que no quiere el sufrimiento ya de su padre. Dice, mi padre ya no soportará.
Mi padre ya ha sufrido demasiado, ha llorado demasiado por un otro hijo que se ha muerto. Y si pasa algo con este, él morirá. Dice, ¿cómo? ¿Y cómo? Pues ¿cómo subiría mi padre no estando el muchacho conmigo? Él había dado su palabra a su padre, que cuidaría de su hermano. Y ahora, ¿cómo se presentaría delante de su padre sin su hermano? ¿Cómo? Ya no era posible, esto ya no podría ser posible para Judá. Más sufrimiento y dolor. Ella no quería causar más sufrimiento y más dolor para su padre. Hermanos, un cambio en la vida de una persona. Si hemos cambiado, sí que habrá personas que hemos hecho mal, pero ahora conocemos a Cristo y ya no queremos hacer más daño a las personas. Si he podido hacer mal a mi esposa y he podido hacerla llorar, pero ahora ya no lo quiero hacer. No quiero que sufra más. He podido ser un mal padre, pero ahora no, y ahora quiero ser un buen padre. No quiero que mi hijo sufra por mis errores. Y porque yo no conozco a Dios, porque no conozco al Señor. No quiero causar daño a las personas. Y era lo que pasó con Judá. Él no quería más causar daño a su padre. No quería el sufrimiento de su padre. Para él, su padre iba a resistir que llegase a su hermano y que él se hubiera quedado. Pero él no podría mirar a su padre otra vez sin su hermano. Es decir, no he podido cumplir lo que había prometido. Yo me quedo esclavo. Esa es la actitud que Cristo hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar para nos presentar delante de Dios. Él vino a sufrir por nosotros. Lo que hizo Judá por su hermano fue lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vino a tomar nuestro lugar. Vino a sufrir la ira por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Se hizo siervo. Se hizo siervo por nosotros. Nosotros debemos entender esto, que hemos podido fallar, y sí que la hemos fallado, pero Dios nos da otra oportunidad para poder hacer las cosas bien. Entonces, hermano, que busquemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No podemos cambiar lo que hemos hecho, pero podemos hacer las cosas distintas. De nuestros errores podemos aprender. Sabemos que hay perdón para nuestros pecados y que Dios nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Así que los esposos que han sido malos esposos, hacen las cosas bien. Cambia la manera de ser. Cámbiate como un esposo y sea un esposo bíblico. Deje de causar dolor y sufrimiento a su esposa. Y la esposa también tiene otra oportunidad. Puede arrepentir de sus pecados, de sus fallos y ser la ayuda idónea. Los hijos también, con sus padres, arrepiéntanse del dolor y sufrimiento que han causado y aprenda a respetar y a honrar y a escuchar a los padres. Nosotros como hermanos podemos mirar a aquellas personas que quizá hemos hecho daño, pero podemos nos acercar y pedir perdón. Hay perdón, hermanos. Podemos pedir perdón. Pase por encima del orgullo y de la soberbia y arrepiéntase. Nosotros podemos nos acercar los unos a los otros y pedir perdón por nuestros fallos. Como hermanos que somos, no somos perfectos, pero podemos nos acercar a aquellas personas, hermanos,
que hemos hecho daño. Si habrá hecho daño a alguien, puede pedir perdón. No solamente entre nosotros mismos, los hermanos, pero personas que están fuera. Que demostremos nuestro amor y nuestra transformación para aquellos que están fuera. Que quizás nosotros sí hemos hecho daños a personas que están fuera también. O personas que nos han hecho daño a nosotros y que nosotros no queremos hablar. Que demostremos que somos un nuevo hombre. Que demostremos el amor de Cristo. Que demostremos que somos maduros en la fe. Que demostremos que vamos a la iglesia y que somos cristianos de verdad. Que no demostremos y pasemos a los demás que solamente vamos a la iglesia, pero tenemos el mismo sentimiento que tiene el mundo. Si nos hace mal, nos perdonamos. Si nos hace bien, nos llevamos bien. Que demostremos a Cristo en nuestras vidas. Es lo que somos llamados a hacer. Demostrar a Cristo en nuestras vidas. Dice que nosotros somos luz. Y una luz, hermanos, no se puede ocultar. Dice que somos luz y el mundo vive en tinieblas. Así que cuando nosotros salimos en este mundo de tinieblas, la luz tiene que resplandecer. Una casa sentada en un monte no se puede ocultar. Un hijo de Dios en medio de tinieblas, hermanos, no puede pasar desapercibido. Nuestras actitudes tienen que ser distintas. Debemos demostrar que somos hijos de Dios. No por nuestras palabras, mas por nuestras actitudes. No porque nosotros decimos, nosotros podemos decir lo que queramos decir. Podemos decir a los demás que somos ricos, podemos decir a los demás que tenemos 20 casas en nuestros países, pero que sea verdad es otra cosa. Igualmente, hermanos, podemos decir a las personas del mundo que somos cristianos, que creemos en Dios, que tenemos a Dios por Padre, Señor y Salvador y Rey. Podemos decir muchas cosas, que eso sea cierto. Hay diferencia, pero podemos demostrar quién somos. Podemos demostrar a Cristo en nuestras vidas. Nosotros tenemos esta oportunidad. Los años pasó para Judá, pero él, cuando ha tenido otra oportunidad, hermanos, él fue a hacer lo que tenía que hacer. Él fue a sufrir, estaba dispuesto a sufrir. Y cuando una persona está dispuesta a sufrir, hay cambios. Y solo para terminar, vamos a leer unos versículos del capítulo 45. Por la actitud que ha tenido Judá, mira cómo quedó el corazón de José. Mire lo que trajo. Dice, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Esta actitud de Judá, esta actitud que tuvo Judá, hermanos, quebrantó el corazón de su hermano. Él vio una persona que le había vendido, que por su propia boca había escuchado, vendémonos. Él escuchó de la boca de Judá que él estaba arrepentido, que él había cambiado y que él no quería hacer lo mismo, que él no era ya lo mismo. Dice que José no pudo ya contenerse. Dice que lloró tan fuerte que se enteraron todos. Cuando hay verdad, hermanos, cuando hay sinceridad, hay quebrantamiento de corazón. De nuestra parte y de aquellos que están escuchando. Así que hagamos las cosas distintas.
buscamos el crecimiento espiritual que nosotros debemos tener. Amén. Vamos a orar al Señor.